Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. La característica de Satanás, del diablo Lucifer, que Dios lo reprenda, es el odio, amado. Satanás no puede amar, solamente puede odiar. Mientras que dice la palabra en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Dios no puede odiar. Dios solamente, amado, puede amar. Todo lo que sea odio viene de Satanás. Amado, ¿a quién y por qué odia el diablo? El diablo odia todo lo que sea bueno, todo lo que sea santo. Por eso odia a Dios, odia a la iglesia de Dios, odia a la familia, odia a los hombres que oran, que ayunan, que lee y medita la palabra de Dios. El diablo odia a los adoradores del Señor, a los adoradores de Dios. Odia a aquella persona que contempla el misterio en la cruz de Jesús. Bendito sea Dios. Pero hay dos personajes que tanto odia a Satanás, y es a la Santísima Virgen María, a la Madre de nuestro Señor, y al Papa. Bendito sea Dios. El odio, amado, es, dice su definición, un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien. ¿Y por qué el diablo odia tanto a la Madre del Señor y al Papa? Dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de la mentira en San Juan 8:44. Y todo lo que sea verdad, el defensor de la verdad, el que se mantiene en la verdad, él odia. San Juan capítulo 14, verso 6 dice la palabra que Dios es la verdad. Y por eso, el defensor de la verdad, el que defiende la vida contra el aborto, contra la eutanasia, contra el suicidio, el que defiende a la familia, contra la unión de los homosexuales, que es la iglesia, con su cabeza visible, el Papa, el diablo lo odia, porque Satanás quiere destruir la familia, quiere destruir a través del aborto a los niños, a los jóvenes con el suicidio. Amado, la palabra de Dios dice en San Juan 1:14, que Dios se encarnó en la Virgen María. Y cuando Satanás escuchó que Dios se va a encarnar, repugna, odia, rechaza este proyecto de Dios. Porque Dios, que es espíritu, en San Juan 4:24, se hará tan pequeño, inferior que los ángeles, así como dice San Pablo en su carta a los romanos. Porque el hombre es inferior que el ángel. Dios se hizo hombre, se hizo tan pequeño, tan humilde. Y el diablo, que es tan orgulloso, Ezequiel 28:12 en adelante, tan soberbio, no puede aceptar lo que es humilde y humillante. Bendito sea Dios. Amado, ¿por qué odia tanto a la Madre del Señor? En San Marcos capítulo 10 versículo 37 dice la palabra de Dios que los apóstoles pidieron un puesto a la derecha y otro a su izquierda del Señor, dos tronos. Pero el Señor no pudo concederlos. ¿Por qué? Porque la palabra dice en San Lucas 1:51, el orgulloso Satanás, que perdió su trono en el cielo, fue derribado por Dios y fue elevada hasta ese lugar la más humilde, la esclava del Señor. Salmo 45:10, el lugar, el trono que ocupaba Lucifer, Luzbel, a la derecha del Señor, ahora está ocupada por la reina. Por eso Satanás, cuando se recuerda el lugar donde él estaba, y ahora está una criatura tan pequeña, la más humilde, la más sencilla, llamada la Virgen María Santísima, está sentada en ese lugar. Por eso le odia tanto. Bendito sea Dios. Amado, San Lucas capítulo 10 versículo 16, dice la palabra que el Señor dejó a su representante visible, a los consagrados. Por eso el diablo también odia tanto a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque son los medios, canales de gracia para nosotros los cristianos, para nuestra santificación. El diablo odia a los que son sagrados. El sacerdote es un hombre sagrado y consagrado por Dios y para Dios. El sacerdote es un medio para que el cristiano pueda recibir los sacramentos. Por medio de un sacerdote recibimos el bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía, el cuerpo de Jesús.
Gracias a un sacerdote, los cristianos católicos pueden alimentarse del cuerpo real de Jesucristo que encontramos en San Juan 6:51 en adelante. Bendito sea Dios de la gloria. Por eso el diablo odia a los sacerdotes, porque son medios para que se reparta lo que son sacramentos. También el diablo odia y más al Papa. ¿Por qué odia tanto al Papa? ¿Por qué hay tanta calumnia, blasfemias, mentira que se levanta contra la persona del Papa? En San Juan, capítulo 21, versículo 15, visiblemente y audiblemente Jesús nombró a Simón Pedro como el pastor de su rebaño, el pastor de la oveja. Pedro es el que va a pastorear a los demás pastores, a los cristianos que pertenecen a la iglesia de Jesús. Bendito sea Dios. Amado, cuando Satanás en San Lucas capítulo 22 verso 31 pidió para sacudir a la iglesia, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? En el verso 32 el Señor solamente oró por Simón Pedro, que es la cabeza visible de la iglesia. El Señor no oró por Andrés, no oró por Santiago, sino que oró por Pedro. ¿Y por qué oró solamente por Pedro? Porque él es el pastor visible quien debe confirmar y afirmar a la iglesia, a los demás cristianos, a los demás apóstoles. Bendito sea Dios la gloria. Amado, ¿qué pasaría con la iglesia si no tuviera al Papa? Seríamos como las sectas, dividida en 1000 pedazos. ¿Y de quién viene la división? Pues no del Espíritu Santo. En Gálatas 5:19 dice la palabra de Dios que la secta es un pecado. San Juan 10:10, amado, la división viene del ladrón Satanás. Es él quien divide y no el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, verso 4, del Espíritu Santo viene la unidad. Efesios 4:3, el Espíritu Santo es unidad, amado, y no división. La división de los cristianos no viene del Espíritu Santo, sino que viene del mismísimo Satanás. Por eso Satanás odia tanto al Papa, porque es, amado, el que mantiene unido a todos los cristianos católicos. Porque ¿qué pasaría con un obispo, con un sacerdote, si no tuviera el Papa por cabeza visible? Porque nuestra cabeza espiritual invisible es Jesucristo, es la piedra fundamental de la iglesia. Eso lo dice la palabra en Efesios 2:20, bendito sea Dios. Amado, el Papa es el eje visible, punto focal y unitivo de la iglesia. El Papa no es perfecto, es un pecador al igual que Pedro. El Papa se puede caer, por supuesto, como Pedro se cayó, pero no por eso deja de ser el centro, el punto focal para la unidad de la iglesia. Amado, en San Juan capítulo 13, verso 2 dice la palabra que el diablo se metió en la iglesia de Jesús, se metió en el corazón de Judas. Hoy, dentro de la iglesia hay metido a Satanás, inclusive entre los consagrados. Hay, amados, masones, por supuesto, que está atacando a la iglesia por dentro. Siempre, desde siempre hubo un Judas que ataca a la iglesia, a los consagrados, al pontífice por dentro, pero también por afuera se está atacando a la iglesia. Hay gobiernos, organizaciones, grupos, inclusive cristianos que están atacando por fuera a la iglesia de Jesucristo. Pero no puede hacer nada. Ni aunque mate al Papa, no puede destruir el pontificado. Amado, crucificaron a Pedro en el año 67, pero sigue teniendo la iglesia al Papa, sigue teniendo a Pedro. No por matar, no por asesinar al Papa, el pontificado se destruye. El pontificado es dejado por Jesucristo. Este es el puente que nos une con Dios. Es la cabeza visible. El mismo Señor le ha dado, amado, en Mateo 16:19, este poder y autoridad, que el diablo no podrá contra su iglesia, que el diablo no podrá contra esta cabeza que recibió las llaves del reino de los cielos para abrir, para que los cristianos puedan entrar en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Amado, Pedro muere, pero el pontificado sigue. Pedro murió y tenemos 266 papas. Bendito sea Dios. Y esto es la promesa de Jesús en Mateo 28:20, que Él estará con su iglesia
y seguirá manteniendo firme a Pedro, a pesar de que Satanás pide sacudir. El diablo está tirando piedras, acusaciones, calumnia, blasfemia contra la persona del Papa. Jesús siempre mantendrá firme a la cabeza de la iglesia, ni aunque venga 1000 grupos, ni aunque venga 1000 organizaciones, jamás podrá destruir el pontificado, porque es dejado por el Señor Jesucristo. Amado, que Dios bendiga tu vida y ora por el Papa, pues yo oraré por él, y unamos nuestra oración por el pontífice, para que podamos seguir teniendo un pastor visible que nos pueda conducir a un lugar seguro que se llama el cielo. Bendiciones.